Amado, todo quedó y está hecho, provisto por Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente al que creer en el sacrificio de Jesús en la cruz y seremos perdonados, justificados, sanados y salvados y reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque en la cruz Cristo proveyó mediante su sacrificio. En pocas palabras me explico. Porque lo que Cristo proveyó mediante su sacrificio en el mundo espiritual he alcanzado por medio de la fe en el mundo natural. Me explico mejor aún. Tal vez en el mundo natural, tal vez el hombre te ve perdido. Tal vez en el mundo natural tú te encuentras atado por las cadenas del diablo, pero en el mundo espiritual Cristo te dejó libre. Cristo, aleluya, te dejó salvo. Por lo tanto, provoca en el mundo natural por medio de la fe, creyendo en Cristo, provoca la manifestación en tu vida de los que Cristo proveyó, porque si tú crees en el estado actual en el cual te encuentras, si tú crees en el mundo natural y pones tu fe en Cristo, déjame decirte que todo lo que quedó hecho en el mundo espiritual se va a materializar, se va a hacer una realidad sobre tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, no siga más alejado de Dios. Acepta en tu corazón el sacrificio de Jesús en la cruz y serás reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz todos nosotros fuimos reconciliados y solamente la fe por medio de Cristo o en Cristo hará esa reconciliación entre tú y Dios una realidad. Amén. Dice la Biblia que por causa del pecado entró la muerte a todos los hombres. En pocas palabras, la muerte y la enfermedad tienen su origen en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trajo muerte y enfermedades a todos los hombres, enseña la Biblia. Pero la salvación, la sanidad y el perdón de nuestros pecados, la Biblia enseña que tienen su origen en el sacrificio redentor de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz nos trajo salvación, nos trajo, aleluya, sanidad y el perdón de nuestros pecados. Y si miramos hacia la cruz por medio de la fe, seremos sanados espiritualmente y físicamente, y aún más seremos salvados y reconciliados con Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, su capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La Biblia dice que cuando la serpiente mordía a los israelitas en el desierto, aleluya, la Biblia enseña que cuando esto miraba la serpiente de bronce, ellos eran sanados, y la serpiente antigua llamado el diablo ha mordido a la humanidad con el veneno del pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero déjame decirte, para esto Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que mire, aleluya, hacia su sacrificio por medio de la cruz del Calvario, reciba la sanidad de su alma. Alabado sea el nombre de Dios. Amado, solo por medio de la fe podemos mirar hacia el sacrificio de la cruz y recibir lo que Cristo hizo por medio de nosotros en su sacrificio. Por lo tanto, el mundo tiene que darle la espalda a su pecado. El mundo tiene que pararse por esos caminos por los cuales está andando y mirar hacia el sacrificio de la cruz para que el mundo sea sanado, para que el mundo sea salvado y reciba el perdón de sus pecados. Amén. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue hecho una sola vez para todas las generaciones venideras, porque el sacrificio de Cristo en la cruz
es suficiente para nosotros ser perdonados, para nosotros ser justificados, sanados y salvados. Ya no hay que hacer más sacrificio por los pecados del mundo, pues el sacrificio de la cruz del Calvario aún está vigente, aún está disponible para que todo aquel que crea en su sacrificio pueda alcanzar el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Sabe lo más importante del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz? Fue su derramamiento de sangre. Usted diría, ¿por qué, predicador? Y yo les respondería, porque el derramamiento de sangre hacía posible la remisión de los pecados. La sangre de Cristo le dio valor a su sacrificio a favor del mundo, y su sangre fue derramada para la remisión de los pecados del mundo. En pocas palabras, para que pudiera haber remisión, es decir, perdón, rescate y redención, Cristo tuvo que derramar su sangre en su sacrificio por amor al mundo. Y su sangre, amado, nos rescató del pecado, dándonos vida y comunión con Dios. Por lo tanto, no rechacemos, repito, no rechacemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Aceptemos el sacrificio de Cristo en la cruz, porque solo el sacrificio de Cristo en la cruz tiene poder, amado, para redimirnos de nuestros pecados y darnos vida y reconciliación con Dios. Amado, no hay que hacer más nada, aleluya, no hay que hacer más sacrificio por nuestros pecados, pues todo quedó hecho mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo seremos salvos no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, porque la base para alcanzar nuestra salvación es el sacrificio de Cristo, ya que la misma o el mismo es la base de nuestra salvación y no las buenas obras que nosotros hacemos. En pocas palabras, nada de lo que nosotros hagamos puede hacernos agradable a Dios. Solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, amado amigo, nos hace aceptable y agradable a Dios. Entonces Jesucristo, por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, alguien que puede entender esto, que vuelva a desatar valentía, aleluya, para que deje de estar poniendo su esperanza en sus buenas obras, aleluya. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Sabe, Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, hizo lo que nosotros no podíamos hacer, porque nosotros no podíamos pagar nuestra deuda, ni mucho menos comprar nuestra libertad. Nada de lo que nosotros hacíamos podía resolver nuestro problema espiritual delante de Dios. Pero Cristo, Dios mío, pero Cristo, al interceder por nosotros, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Allá en la cruz Él pagó nuestra deuda a precio de sangre y compró nuestra libertad, dejándonos libre del pecado. Y mediante su sacrificio en la cruz, amado amigo, quedó rota la barrera que nos separaba de Dios y nos reconcilió con Dios. La relación que el hombre destruyó por causa del pecado, la Biblia enseña que fue restaurada a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque por medio del sacrificio de Cristo en la cruz ya tenemos entrada al Padre, ya que el objetivo del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, amigo, era que todos nosotros fuéramos reconciliados por medio de su sacrificio. Aleluya, y con este punto voy a terminar. Entonces, el sacrificio de Jesús para estos tiempos, repito, el sacrificio de Jesús en la cruz para estos tiempos es una mina de bendición.
El sacrificio de Jesucristo para este tiempo es una mina de bendición, amados amigos. Y solamente por medio de la fe podemos hallar sanidad, podemos hallar salvación y el perdón de nuestros pecados, porque el sacrificio de Cristo es la única fuente de nuestra redención. Por lo tanto, no acudamos a nuestras buenas obras, ya que nuestras buenas obras no nos pueden salvar. Más bien acudamos al sacrificio de Cristo en la cruz y nuestra alma será prosperada en sanidad y en salvación. Amado, fuera del sacrificio de Cristo no hay perdón de pecado, no hay sanidad, no hay, aleluya, salvación. Solo dentro del sacrificio de Jesús en la cruz hay redención para nuestra alma, para vivir una vida en comunión con Dios. Amén. Entonces Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, la Biblia enseña que Él formó una nueva humanidad. Aleluya. Y todo aquel que no ha creído en el sacrificio de la cruz, aleluya, sigue permaneciendo, siendo parte de la vieja creación caída. Amén. Por lo tanto, el hombre tiene que aceptar el sacrificio de Cristo para que éste sea parte, aleluya, forme parte de la nueva creación que Cristo formó por medio de su sacrificio en la cruz. Amén. De modo que todo aquel que ha creído en el sacrificio de Jesucristo ha dejado de ser parte de la vieja creación para ser parte de la nueva creación redimida por la sangre del Cordero. Por lo tanto, desde el momento que un hombre cree en el sacrificio de la cruz, la Biblia enseña que es hecho nueva criatura para formar parte de la nueva creación formada a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amado, solo el sacrificio de Cristo en la cruz nos hace nueva criatura al creer en Jesús ante Dios. Por medio del sacrificio de Jesucristo, amado, nuestros hechos pecaminosos quedaron atrás, ya que Cristo en la cruz perdonó nuestros pecados, haciendo todas las cosas nuevas en nuestra vida, porque mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, Jesucristo hizo borrón y cuenta nueva. Repito, Cristo hizo borrón y cuenta nueva a tu favor, porque en la cruz del Calvario, amigo, Él borró nuestros pecados, nuestra deuda, y quitó el decreto de condenación que había en nuestra contra, haciendo nueva cuenta para que nosotros vivamos en comunión con Dios. Alabado sea el nombre del Dios vivo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, todo fue hecho nuevo. Y si aceptamos el sacrificio de Cristo como nuestra única base de redención, seremos hechos nueva criatura ante Dios. Y todas las cosas viejas, como nuestros pecados, quedarán en el pasado allá en la cruz. Y todas las cosas serán hechas nuevas en nuestra vida por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque Cristo en el pasado en la cruz nos hizo nueva criatura a través de su sacrificio. Y si creemos en el presente en Jesús, las cosas que Él hizo en la cruz del Calvario se hará una realidad en nuestra vida. Es por eso que la Biblia dice en el libro 2 de Corintios, su capítulo 5, verso 17, y la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En la cruz las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así como todas las cosas viejas pasaron en la cruz, así fue abierta una nueva cuenta, y en esa cuenta entra tú para que tú vivas una vida con unos nuevos comienzos en Dios, con esperanza en el Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Dios vivo por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios. Amado, solamente el que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz para ser nueva criatura transformada ante Dios.
Y déjame decirte algo, la transformación no proviene de nosotros mismos, ni por ninguna buena obra que nosotros hagamos, sino que nuestra transformación